Vamos a abrir las escrituras, hermanos. Les voy a pedir que tomen sus asientos. Vamos a abrir las escrituras ahí en el libro de Mateo capítulo número 10. Y aquí nos habla, amados hermanos, de la elección de los 12 apóstoles, ¿verdad? Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el canista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y sabemos, ¿verdad?, que hace 2017 años hubo personas que antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo tuvieron una revelación, ¿verdad?, con respecto a su nacimiento. Vemos allí en Isaías número 9, verso número 6, ¿verdad?, que un niño iba a nacer, ¿verdad?, y que este niño iba a ser un niño o un hombre poderoso en la palabra de Dios. Vamos a ver Isaías 9, verso número 6. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, ¿verdad? Y sabemos que este niño, ¿verdad?, fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero hubo ahí una revelación, ¿verdad? Primero sobre José, ¿verdad?, sobre María, también sobre Zacarías, ¿verdad?, que todos recibieron una revelación en sueños o en visiones, ¿verdad? Y como también Simeón, Ana la profetisa, todos ellos recibieron visiones y sueños, ¿verdad?, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como él una vez que nació, ¿verdad?, había por ahí también unos ángeles que se les aparecieron a unos pastores, ¿verdad?, diciéndoles que había nacido el Mesías, y pronto ellos fueron a ver si era cierta esta palabra, ¿verdad? Y pues también vemos a los reyes de Oriente, ¿verdad?, que fueron también guiados por una estrella que le llaman la estrella de Belén, ¿sí? Y todo era revelación a través de sueños, y era revelación en visiones también, ¿verdad? Como Dios estaba cumpliendo esta palabra que venía, que está escrita en Isaías, y también en Isaías 7:14, que es donde habla de que una virgen iba a tener un bebé, ¿verdad?, que iba a ser concebida por el Espíritu Santo. Y fue algo maravilloso el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, algo tremendo, algo que hasta nuestros días ha impactado a la humanidad, ¿sí? Y no solamente a los que somos cristianos, sino que a toda la humanidad se le reveló, ¿verdad?, este nacimiento, ¿verdad? Tan así que en el calendario que tenemos nosotros, el gregoriano, pues es a partir del nacimiento de Jesús en adelante, ¿verdad?, que ya son 2017 años de su nacimiento, aunque algunos dicen que son 4 o 5 años antes de la fecha que está marcada, ¿verdad? Pero sean 4 o 5, el caso es que ocurrió, ¿verdad? Y por fe creemos que así sucedió, ¿verdad? Fue algo maravilloso, ¿verdad? Es su nacimiento. Pero él, una vez que hubo nacido, comenzó a crecer, ¿verdad? Comenzó a crecer
en sabiduría. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de que él empezó a crecer y a fortalecerse, ¿verdad?, y a convertirse en un joven, ¿verdad?, muy sabio, ¿verdad? Y a cuántos de los que estamos aquí nos gusta, o nos gustaría ser sabios, personas que Dios les traiga revelación, ¿verdad? Sea por visiones o sea por sueños, ¿verdad? A veces yo he escuchado personas que tuvieron un sueño, personas que tuvieron una visión. Hace poquito mi mamá tuvo una visión donde el Señor le decía: no te preocupes, ella va a estar bien, voy a mandar mi ángel, ¿verdad? Aquí tengo 2 testigos, ¿verdad? Mi esposa y mi hermana. Voy a mandar mi ángel para que esté con tu hermana en el hospital. Y como cuando ella llegó, una de las primeras cosas que nos dijo fue que había visto un ángel 2 veces, ¿verdad?, junto a ella, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de personas que tienen estos dones tan maravillosos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué a veces no llegamos a tener esa sabiduría que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo, ¿verdad?, en su crecimiento? ¿Por qué a veces no tenemos esas visiones o esas revelaciones de parte de Dios? ¿Por qué a veces nos vemos truncado el ministerio, ¿verdad? Y no crecemos espiritualmente. Bueno, hay algunas razones para esto, ¿verdad?, de las que vamos a estar hablando. Voy a dar unas 5 o 6 razones, ¿verdad?, por las cuales a veces no crecemos espiritualmente, ¿verdad? Y de las cuales tenemos que poner mucha atención si verdaderamente queremos ser usados en el poder de Dios, ¿verdad? Estamos hablando vamos a hablar del llamado que se le hizo a los apóstoles, ¿sí? Cada uno de ellos en su momento Dios le dijo: sígueme, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito de que Dios les empezara a hablar? Bueno, el propósito era lo que acabamos de leer hace unos minutos, ¿verdad? Allí en el capítulo número 10 nos habla, ¿verdad?, de que en el verso número 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Fíjese lo que la gran comisión para lo que Dios estaba llamando a los apóstoles, ¿verdad? Y a veces nosotros, hermanos, nos quedamos así como que frustrados. A veces nos sentimos frustrados porque a veces oramos por los enfermos y no todos son sanados. Cuando Jesucristo sanaba a todos, los apóstoles sanaban a todos, ¿verdad? No había alguno por ahí que dijera: no, pues yo no fui sanado, ¿verdad? Sino que todos eran sanados, ¿sí? Y esto es algo de qué preocuparse, hermanos, porque terminamos convirtiéndonos en religiosos, ¿sí? Comenzamos a convertirnos en personas religiosas. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuidado, hermanos, de aumentar nuestra fe. La oración nos cambia a nosotros, pero muchas veces hasta en eso nos confundimos, porque decimos: no, es que la oración cambia las cosas, y la oración es poderosa, y la oración esto y la oración otro. Y la verdad, hermanos, es que la oración nos cambia a nosotros, pero lo que cambia las cosas, hermanos, es la fe.
Amén. Es la fe que tú tengas. Es la fe que tú declares. ¿Sí? Pero vamos a ver una de las cosas en las que batallamos, hermanos, y de las que hacen que no crezcamos espiritualmente. Mateo 8:23. Dice la palabra de Dios. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Y este es uno de los principales problemas que a veces tenemos, hermanos, el temor. ¿Sí? A veces tenemos temor, ¿verdad? Cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, cuando de repente empezamos a tener alguna prueba, ¿verdad? Y pruebas fuertes, hermano. No pruebas de escasez, que eso también es una prueba, pero fuertes, a veces de peligros de muerte, a veces de muerte, hermanos. ¿Sí? Luego nos invade el temor. Estamos, por ejemplo, viviendo ahorita ya un año de pandemia, y yo estoy seguro, hermanos, que muchos de nosotros hemos sentido temor, ¿sí? Al principio de la pandemia, hermanos, no queríamos ni saludarnos, ¿sí? Y ahí estábamos demostrando nuestro temor, ¿verdad? Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? Porque había ahí en ellos mucho temor, porque estaban viendo cómo la barca se estaba moviendo y estaba ahí una tempestad muy fuerte, ¿verdad? Dicen que en el mar de Galilea está muy bonito, de repente se empieza a hacer ahí una tormenta, ¿verdad? Que es muy común por aquellos lugares, ¿sí? Pero estos hombres, los apóstoles, estaban con mucho miedo, hermanos, con mucho temor, ¿sí? Cosa que el cristiano, verdadero cristiano, no debe de tener temor, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, como decimos, ¿verdad? ¿En quién estamos confiando? ¿Sí? Nuestra fe debe ser una fe genuina, una fe verdadera. Dice que el amor echa fuera el temor, ¿sí? Entonces, no estamos caminando en amor cuando el temor está en nuestras vidas. Algo es que está pasando, ¿sí? Es por eso que no brincamos, hermanos, a nuestro día de Pentecostés. Así como los apóstoles tuvieron que pasar por un proceso de dudas, un proceso de temor, un proceso de incredulidad, ¿sí? Para poder pasar a una unción sobrenatural y diferente, ¿sí? La comisión era esa, era llevar la palabra en el poder de Dios, ¿sí? Decía Santiago que la fe sin obras es obra muerta, hermanos. No hay fe, ¿sí? Cuando no hay una manifestación del poder de Dios, ¿sí? Pero una de las cosas que nos impiden llegar a eso, hermano, es el temor, ¿sí? Vamos a ver también, hermanos, Mateo 14:22. Mateo 14:22. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca a ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a otra parte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo a orar, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vemos aquí nuevamente, hermanos, el temor, ¿verdad? El temor de cómo ellos estaban ahí, sintiéndose
con mucho miedo, ¿verdad? Pero vemos ahí en el verso 31, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahí el 28, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la duda, hermanos, es otro de los motivos por los cuales a veces no brincamos a nuestro día de Pentecostés. ¿Por qué digo nuestro día de Pentecostés? Porque fue en el día de Pentecostés lo que marcó la vida de los apóstoles, cuando ellos cambiaron, ¿sí?, de una unción a una unción diferente, a una unción de poder, ¿sí? Decía nuestro Señor Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y era lo que estaba ocurriendo en el día de Pentecostés, ¿sí? Pero aquí nos está hablando de la duda. A veces decimos: es que el hermano no me gusta cómo predica. Y empezamos a juzgar, ¿verdad? Entonces el hermano dice: vamos a orar y pues ora por ti. Y de repente él ahí está: el hermano no tiene ese don. Y empezamos a dudar, hermanos. O a veces vamos con toda la fe del mundo, ¿verdad? Como Pedro, que se bajó de la barca y empezó a caminar, ¿verdad? Y así vamos con toda la fe del mundo. Y de repente, hermanos, cuando ya oran por nosotros, al momento de darnos la vuelta, decimos: ¿será que Dios ya me sanó? Y empezamos a dudar. ¿O será que Dios ya cambió mi circunstancia? Y comenzamos a dudar. Y ya nada más con ese pensamiento, tú ya echaste a la basura lo que Dios ya había hecho por ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque dudamos, hermanos. Pero la duda viene por el temor que tenemos, ¿sí? Tenemos temor de que no vaya a suceder nada, ¿sí? Ahora vamos a ver Mateo 15. También una de las cosas que nos impiden llegar a esa unción del poder de Dios. Y entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué nosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Fíjese qué palabra tan dura, ¿verdad? Porque también uno de los motivos por los cuales no pasamos o no brincamos a una unción diferente es porque no honramos a nuestros padres, ¿sí? No los honramos. Simple y sencillamente es una situación en la que nos va a impedir, ¿verdad?, que brinquemos a esa unción del poder de Dios. Y fíjese, ahí en el 5 dice: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y así es, hermanos, a veces sabemos toda la palabra, conocemos al Señor, pero aún así, hermanos, le fallamos a nuestros padres, ¿sí? Debemos, los que tenemos padre o madre todavía, debemos de honrarlos, ¿verdad? ¿Cómo? Pues de perdido,
un abrazo, ¿no? Un beso, ¿verdad? Que se nos haga costumbre, ¿verdad? Y no esperar nada a cambio, ¿sí? Una de las cosas que yo he vivido mucho con mi mamá desde niño, no de ahorita, hermanos, desde niño, es que yo me acerco con ella. Sea como sea, es mi mamá. Y pase lo que pase, sigue siendo mi mamá. ¿Sí? A veces hay un montón de cosas, de problemas y de situaciones, pero ella no deja de ser mi mamá. Y yo desde niño siempre me he acercado con ella. No es ella la que se acerca conmigo, ¿sí? Soy yo el que se acerca con ella desde niños. Siempre, mamá, ¿quién es Dios? Mamá, esto, ¿y cómo se llamaba tu papá? ¿Y cómo se llamaba tu mamá? Y siempre preguntándole cosas a ella. Y siempre platicando con ella. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta platicar con ella, ¿sí? Esto me ha traído algunos problemillas ahí en la familia, pero yo sigo amando a mi mamá, ¿sí? Vamos a seguir, hermano, ahí en el verso 10 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué palabra tan tremenda, ¿verdad? Aquí nos habla de cómo Pedro, y esta es otra de las razones por las cuales a veces no pasamos a un siguiente nivel de unción o cómo le podríamos llamar. No son respondidas nuestras oraciones, ¿verdad? Cuando oramos por alguna situación, por alguna cosa difícil, ¿verdad? Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. En el verso 15 dice, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Fíjese qué palabras tan tremendas, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que conocemos la palabra de Dios. Creemos que sabemos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a veces ni las bienaventuranzas no sabemos, ¿sí? Cosas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles, ¿sí? ¿Alguien de aquí me puede decir una bienaventuranza? Hay una que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que lloran. Mateo 5:8. Amén. Mateo 5:8 es el que me gusta mucho. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Entonces, la falta de conocimiento de la palabra de Dios nos aleja de que seamos usados por Dios, ¿sí? Sí es muy importante tener el conocimiento de la palabra, ¿sí? Pero es más importante que tengas al Espíritu Santo, que es el que te la va a revelar. Por eso es que tenemos que tener una relación con el Espíritu de Dios, para que sea Él el que nos enseñe la palabra, que cuando la palabra la escuchemos, se nos quede en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos la recuerde cuando sea momento, ¿sí? A veces no sabemos qué es lo que vamos a hablar a alguien, pero en el momento que estás con la persona, el Señor te revela, el Señor te habla, el Señor le habla a esa persona a través de ti. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento de la palabra, ¿sí? ¿Cuántos cristianos no leen la palabra de Dios? No la estudian, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos va a recordar cuando estemos ante una situación? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una de las pocas cosas que a veces nos aprendemos, ¿verdad? Pero tenemos que llenarnos de la palabra, ¿sí? Aquí le estaba diciendo el Señor, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Fíjese nada más.
ustedes también. Entonces ellos todavía no estaban preparados para salir a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no tenían el conocimiento pleno de su palabra. Amén. Mateo 16, del 21 al 25, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense qué palabras tan tremendas, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, así somos, ¿sí? Le damos más importancia al hombre que a Dios. Es decir, seguimos al hombre, ¿verdad? Porque predica bonito, porque tiene unción, por esto, por el otro, pero nos fijamos más en el hombre, ¿verdad? Que nos olvidamos de Dios, ¿sí? Y empezamos a tener ahí, palabra ya no de Dios, palabra de Satanás. Dice, Pedro mismo estaba siendo reprendido, ¿verdad? Quítate delante de mí, Satanás. Fíjese lo que le dijo a Pedro, ¿verdad? Dice, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ay, es que el hermano esto, ay, es que el hermano aquel, y empieza la murmuración, empieza el chisme, empiezan los señalamientos, ¿verdad? Es que el hermano hizo esto, es que el hermano hizo aquello. Sí, pero tú no estás poniendo tu mirada en los hombres, pon tu mirada en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estás hablando palabras de Satanás, ya no estás hablando palabras de Dios. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Y esto es una de las situaciones muy comunes dentro de una congregación, ¿sí? Que comenzamos a ver al hombre que predica, que comenzamos a ver al hombre que canta. Ay, se le fue un gallo al hermano. Ay, no, hombre, ahora no cantó bien. No, es que ahora no sentí bonito. Pues qué bueno que no sentiste bonito, porque la intención no era que tú sintieras bonito, la intención era que Dios sintiera bonito, ¿verdad? Porque no estamos ministrando a las personas, estamos ministrando a Dios, ¿verdad? Cuando tú le cantas a Dios, no le estás cantando al hombre. Y a veces ponemos nuestra mirada en el hombre. ¡Ay, qué bonito canta el hermano! No. Él debería de ser el líder de la alabanza, porque el otro ya tiene mucho tiempo. No, hermano. No. La mirada en el hombre no, tiene que ser la mirada en Dios. ¿Sí? Por eso mucha gente, hermanos, se sale de la iglesia. Mucha gente se va para atrás, hermanos, porque pone su mirada en el hombre. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Vamos allá a Mateo 17:14. 17:14 dice la palabra de Dios. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y lo sanó, lo liberó. ¿Sí? Entonces la incredulidad, hermanos, la incredulidad va de la mano de la duda y va de la mano de la falta de fe. La incredulidad es falta de fe. ¿Sí? Como les decíamos hace unos momentos, ¿verdad? El temor, la duda, la incredulidad, pues son cosas que no le agradan a Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Amén. Muy bien. Vamos ahí a Mateo 19:13. Y este es algo bien tremendo y algo que yo siempre tengo presente en mi corazón. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Vemos aquí una situación, ¿verdad?, en la que los apóstoles estaban haciendo acepción de los niños, ¿sí? Estaban minimizándolos, por decirlo así, los estaban menospreciando, ¿sí? Pero Jesucristo dijo: déjenlos, no se los impidáis, ¿sí? ¿Por qué ellos estaban haciendo acepción de personas? Porque ya se creían, pues, los ungidos de Jehová, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé qué era lo que estaba pasando en sus corazones, que estaban haciendo acepción de personas, y no debemos de hacer acepción de personas, ¿sí? Es algo en lo que el Señor nos manda, ¿sí?, que no debemos de hacer acepción de personas, y es una de las cosas que impiden que yo avance espiritualmente, ¿sí? Impide que yo avance cuando nosotros hacemos acepción de personas. Y ahí nos da un ejemplo, ¿no?, en la Biblia, que cuando entra una persona con anillos y lleno de lujos y ves a un mendigo, ¿no? Y pues prefieres pasar al frente al que tiene vestiduras bonitas, ¿verdad?, y que huele padre, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más largo, que diezma muy bien, o que te invita a unos tacos, ¿no? De repente ahí, vengas, hermano, vámonos a unos taquitos de barbacoa, y te empiezan ahí empieza uno a hacer diferencia, ¿verdad? A veces uno prefiere seguir a las personas que tienen dinero por lo regular que las personas que no tienen, ¿sí? Y eso, hermanos, no nos deja avanzar. Debemos de ser parejos con todos, ¿sí? Aunque no nos guste, hermanos. Debemos de ser parejos con todos. Debemos de tratar a todos por igual, ¿sí? Porque Jesucristo no hacía acepción de personas. Él recibía a todos. Porque si Él hubiera hecho acepción de personas, les hubiera dicho a los fariseos: váyanse de aquí. No los hubiera recibido. Sin embargo, ahí andaban atrás de Él, ¿sí? Ahí andaban atrás de Él. Él nunca los corrió, ¿verdad? Así que la acepción de personas, hermanos, es también un punto en el cual nosotros debemos de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque no nos deja avanzar a nuestro día de Pentecostés. Mateo 20, del 20 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vino que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Mucho ojo, hermanos, porque esto también ocurre muy seguido en las iglesias, ¿sí? A veces queremos ser más que los demás, ¿sí? Cuando en el reino de Dios
si tú quieres ser más que los demás, tienes que servir a los demás, ¿sí? No nada más estar ahí sentadito recibiendo el alimento, ¿verdad? Que a veces nos trae, sino que debemos de levantarnos y hermano, ¿qué se le ofrece? Servir a los demás. De esta manera es como nosotros podemos avanzar, hermanos, en un ministerio de poder, ¿sí? Pero cuando nosotros ni un dedo queremos mover, simple y sencillamente va a causar enojo entre los hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos creemos que lo sabemos todo, creemos que merecemos más estar en la alabanza, creemos que merecemos más predicar la palabra de Dios, que nos tomen en cuenta más seguido, y empieza la vanidad, empieza la arrogancia, empieza el orgullo a morar en nuestras vidas, ¿sí? Cuando la palabra de Dios, hermanos, es bien clara, no es de Jesús, es de Dios. La palabra de Dios dice bien claro, ¿sí? Dice, creo que se me fue, gloria a Dios. Pero la palabra es clara, hermano, cuando nos dice que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿sí? Es de Dios, hermanos. No es porque el pastor quiso que yo estuviera el día de hoy. No, es porque Dios puso en su corazón del pastor que estuviera yo, ¿sí? Pero así como pude haber sido yo, pudo haber sido cualquiera de ustedes, ¿sí? No es del hombre, hermanos, es de parte de Dios, ¿sí? No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Así que, hermanos, no te creas que eres el number one de Siloé, ¿sí? Hazte el menor, como si fueras el menor, sirviendo a los demás, siendo humilde, hermanos, porque aquí implica mucho la humildad. Una persona que no es humilde, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Es orgulloso, es soberbio, ¿verdad? Y piensa que porque él predica muy bien o porque tiene mucha palabra o mucho conocimiento, pues ya merece que le hagan ahí fanfarrias, ¿verdad? Y que le aplaudan y que lo elogien ahí, ¿verdad? Que le digan cosas bonitas, ¿verdad? Cuando deberíamos de tener humildad en nuestras vidas. Amén. Amén. Dice Mateo 21:18. 21:18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían: maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Fíjense qué importante es la oración acompañado de fe, ¿sí? Y esto es, hermanos, de lo que comentábamos al principio. La oración va a cambiar mi vida, mis actitudes, ¿sí? Porque estoy teniendo una relación con el Señor, ¿sí? Estoy platicando con Él, pero las circunstancias las va a cambiar nuestra fe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe? Escuchando la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nunca la oración va sola, ¿verdad? Y la fe también tiene que ir acompañada de oración. Amén. Ahora, Mateo 26:30. Y a veces, hermanos, esto también habla de cuando nosotros, o más bien de cuando Pedro
negó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él andaba ahí muy valiente, ¿no? Diciendo que él lo iba a seguir, pero el Señor le dio una revelación tremenda, ¿verdad? Hoy mismo, antes que cante el gallo 2 veces, dice, me vas a negar. Y él no lo creía hasta que de paz lo negó, ¿sí? Y esto es algo muy grave, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo. A veces no queremos decir quiénes somos en el trabajo. A veces ni los vecinos saben que somos cristianos, ¿verdad? Somos cristianos incógnitos, ¿verdad? De la secreta, ¿verdad? Cuando no debemos de negar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Y ahí, hermanos, es una reflexión para cada uno de nosotros. Cuando nosotros caminamos en temor, cuando nosotros caminamos en duda o sin el conocimiento de Dios, cuando miramos al hombre y no a Dios, cuando hay incredulidad en nuestras vidas, cuando hay acepción de personas en nuestro corazón, que preferimos a unos y a otros no, cuando existe el enojo en nuestro corazón, cuando no hay oración, cuando no hay fe, si hay alguna de estas cosas, alguna de estas características en alguno de nosotros, pues arrepiéntase, hermano. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 26, 74 y 75, vamos a leerlo. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente, ¿sí? A veces, hermanos, de verdad cometemos errores y ni una lágrima nos sale, ¿sí? Cuando deberíamos de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, ¿sí? Ahora, cuando nosotros oramos, cuando nosotros queremos caminar en fe, cuando nosotros, y esto ya es por último, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, debemos de hacerlo con un corazón perdonador, ¿sí? Ahí, en la falta de perdón, hermanos, también existe el impedimento para poder avanzar espiritualmente. Hay muchos cristianos que todavía tienen su corazón dañado por la falta de perdón, ¿sí? Y nunca van a crecer hasta que saquen lo que traen ahí en su corazón, ¿sí? Entonces debemos de perdonar, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Amén. Ahora, cuando tú ya trabajaste en todas esas áreas, ¿verdad? O si estás ya trabajando en esas áreas, ¿verdad? Porque son cosas que no ignoramos. Prepárate porque una unción fresca viene a tu vida. Prepárate porque si tú estás caminando, ¿sí? Como estaba caminando nuestro Señor Jesucristo, prepárate porque verdaderamente Dios va a traer revelación a tu vida. Así como lo hizo con Simeón, así como lo hizo con Ana, así como lo hizo con los pastores, así como lo hizo con Zacarías, ¿sí? Prepárate porque el Señor te va a llevar a un nuevo nivel de unción, ¿sí? El nivel en el que se encuentran los milagros, el nivel en el que se encuentra el que le digas a una planta sécate, ¿verdad? El nivel en el que puedes caminar, ¿verdad? En el agua, ¿verdad? Porque no es imposible para Dios. Dios te puede hacer caminar en el agua. Dios te puede usar para levantar un muerto. Dios te puede usar para traer sanidad de cáncer, de sida, de tuberculosis, de tantas enfermedades que hay, del COVID, ¿sí? Dios te puede usar. Pero ¿qué es lo que impide que tú tengas esa unción del poder de Dios? Trabajemos en ello, hermanos, ¿sí? Trabajemos en ello y van a ver, de verdad,
que nos vamos a sentir bien delante de Dios, ¿sí? Ahora, no nada más te va a hacer caminar en el poder de Dios, ¿sí? Sino que te va a hacer caminar en el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Que son dos cosas que tienen que ir tomadas de la mano, ¿sí? Tienen que haber un equilibrio entre el poder de Dios y el fruto del Espíritu, que sabemos cuál es, ¿sí? Que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Siempre lo digo al revés. Amén. O sea, pero el efecto es el mismo. Siempre digo templanza y luego mansedumbre también. Pero el efecto es el mismo. ¿A cuántos nos gustaría caminar en el fruto del Espíritu, hermanos? Y en el poder de Dios, ¿sí? Van juntos, ¿sí? ¿Por qué Jesucristo multiplicaba los panes y los peces? ¿Verdad? Porque ahí estaba su carácter, ahí estaba el poder, ¿sí? Esa unción en el cual Pedro caminaba, que con la pura sombra, hermanos, eran sanadas las personas, ¿sí? Pablo con el pañuelo, ¿verdad? Con el sudor de su frente, o no sé, llevaban el pañuelo con los enfermos y eran sanados, ¿sí? O Jesucristo, que le tomaban el manto y eran sanados, ¿verdad? O sea, qué maravilloso es vivir eso. Pero para poder vivir en eso, hermanos, primero tenemos que trabajar como trabajaron los apóstoles, ¿sí? Para los apóstoles no fue fácil. Duraron 3 años con Jesucristo y conocieron más a Jesucristo cuando ya no estaba, ¿sí? Cuando recibieron al Espíritu de Dios, ¿sí? En el día de Pentecostés. Y todavía en Hechos 4 hubo una tercera unción sobre ellos, ¿sí? ¿A cuántos nos encantaría eso? ¿Sí? Bueno, pues vamos a caminar en fe, en oración, ¿verdad? Y esta es una exhortación, ¿verdad? Pero hay una cosa más y cierro con esto. ¿Qué era lo que estaban haciendo los apóstoles cuando recibieron el poder de Dios? Cuando recibieron el Espíritu Santo. Exactamente, hermanos. Ahí en Hechos 2 vemos, ¿verdad? Que ellos, capítulo número 2, ellos estaban todos unánimes. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. No había división. Todos tenían un mismo sentir. Todos tenían un mismo pensamiento. Todos estaban ahí esperando la promesa de papá, ¿sí? Unánimes, juntos. Y esto es algo que nosotros, hermanos, debemos de buscar. Y no alejarnos de los hermanos, sino buscar esa unión, esa unidad, ¿verdad? Que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Que Dios me los bendiga mucho, hermanos. Y así pues doy por terminada